Con la llegada de la nueva generación de Paldea, vino una de las temáticas más interesantes que hemos visto en Pokémon desde hace tiempo, los Pokémon Paradoja. Una interesante dinámica evolutiva que quizás nos tomó por sorpresa a muchos, pero que definitivamente nos dio más ideas para crear nuevos diseños. Y es justo esta dinámica que surgió por parte de una comisión que me encargaron que decidí crear este video. ¿Quieres conocer de qué va? ¡Descubrámoslo! Hola de nuevo, viajero, soy Edari, bienvenido a Tezcaya, y hoy crearemos nuevos Fakemon, Pelipper Paradoja, pasado y futuro. Quizá no muchos tengamos tan clara en la mente lo que el concepto de Pokémon Paradoja viene a representar en la franquicia, pero a rasgos generales podemos decir que esta nueva dinámica representa una mirada a las versiones primitivas o futuristas de sus homólogos actuales. Son Pokémon que no poseen un nombre definido como tal, sino que su nombre parte de la combinación de alguna característica presente en el diseño del personaje. Con esta corta descripción podremos entender superficialmente lo que origina este nuevo concepto, pero si te gustaría que abordara aún más a fondo lo que representa una forma paradoja y cómo diseñar una, deja en los comentarios el nombre del Pokémon de quien te gustaría que creáramos sus formas paradoja, y así la pondremos a votación para diseñar la más elegida. Como mencioné, este diseño fue comisionado por mi colega 4Crowns en Instagram. Si te gustaría conocer más sobre las increíbles ideas que tiene para su universo Pokémon, te dejo el link en la descripción de este video. Ahora sí, específicamente, 4Crowns solicitó una forma paradoja pasado para Pelipper. Me dio ciertas indicaciones en específico. Quería que su apariencia se basara en las aves prehistóricas, aquellas que solían tener picos con sierras a forma de colmillos, y también inspirado en los majestuosos Quetzalcóatlus. Además, adjuntó un pequeño boceto de cómo más o menos se vería, y con esto fue suficiente para empezar. Para la versión paradoja de Pelipper para la región de Meda, queríamos conseguir una versión salvaje del curioso Pelipper. Cabe mencionar que fue una tarea difícil, pues por las proporciones de este personaje, resultó complicado encontrar una pose dinámica que permitiera apreciar los diferentes elementos del diseño. A diferencia del diseño actual de Pelipper, este tendría un cuerpo más delgado. Su característica principal sería su largo pico con dientes, además de su plumaje irregular, el cual le daría una apariencia descuidada. Los colores que se emplearían serían tonos que nos remitieran al pasado, un pasado desértico. Las terminaciones de sus alas serían afiladas para dar esa idea de agresividad, pues al hablar de formas paradojas pasado, también hablamos de esa etapa en la que los Pokémon no habían sido domesticados, su naturaleza era principalmente salvaje. Algo que fue un punto a considerar a palabras de Crowns era la característica de que los Pokémon paradoja pasado tienen sus ojos de color amarillo, con la intención quizá de enfatizar la furia y lo salvaje, por lo que en este caso era algo que se debía respetar. Sin embargo, los ojos de Pelipper son muy peculiares y funcionan bastante bien con un fondo contrastante como su plumaje blanco, pero en este caso, un ojo amarillo no contrastaría muy bien en su plumaje claro, por lo que se decidió oscurecer su plumaje en donde estaría su ojo para generar un contraste marcado. Nuevo registro: Pluma Seca, tipo Tierra Volador. Pluma Seca es una criatura misteriosa encontrada en los túneles de Medan. Las principales teorías sostienen que este ser es un ave prehistórica que habitó las zonas áridas de una Meda primitiva. Solía planear por los cielos de la región causando miedo en las especies terrestres, pues su insaciable apetito lo hacían un ser muy peligroso. Para la versión paradoja futuro de Pelipper, queremos crear un diseño que nos recuerde a un avión futurista, por lo que utilizaremos trazos menos agresivos y más suaves. Su apariencia no cambiará mucho de su actual diseño, pero sí incorporará elementos tecnológicos que nos recuerden que este ser se ha adaptado a las nuevas tendencias del futuro. Su nombre será Pluma Sónica, haciendo alusión a sus increíbles estadísticas en velocidad, las cuales se ven potenciadas por sus turbinas laterales, con las que puede viajar kilómetros en cuestión de pocos minutos. Su apariencia está más relacionada con los aviones comerciales, no tanto con los aviones de combate, por lo que Pluma Sónica está más diseñado para transportar que para pelear. Es por ello que sus estadísticas no destacan tanto en combate. Pluma Sónica posee unos lentes que protegen su visión de los fuertes vientos que alcanza cuando viaja. Al momento de moverse por el aire, cierra su pico para volverse más aerodinámico. Curiosamente, abre su gran pico cuando quiere reducir su velocidad. Nuevo registro: Pluma Sónica, tipo Volador Eléctrico. Pluma Sónica es el velocista de los cielos.
Se suele emplear en los centros Pokémon para mandar medicamentos de manera urgente a lugares muy lejanos, por lo que es a su vez un héroe para muchos. Su peculiar forma lo hace muy veloz en el aire, sin embargo no es tan bueno haciendo maniobras en los cielos, por lo que solo procura moverse en línea recta. Y bien, ¿qué te han parecido mis propuestas para este nuevo Fakemon? ¿Has diseñado tus propios personajes? Te invito a unirte a nuestra nueva comunidad en Discord, Viajeros de Tezcaya, compartirnos tu talento y así podremos platicar sobre ello. Abajo en la descripción podrás encontrar los links a todas las redes. Estamos ansiosos por ver lo que eres capaz de crear. Por cierto, si te gustaría conocer el proceso de ilustración que sigo para crear mis personajes, no te olvides de darle me gusta y compartir a este video. Será de gran ayuda para el canal y así me enteraré de que quieres saber más. Gracias a 4 Crowns of Meda por comisionarme la forma paradoja pasado de Pelipper. Fue un reto divertido. También debo agradecer inmensamente a mi compañero Pepperoni por ayudarme con la creación del servidor de Discord. Esperemos que esta comunidad vaya en aumento y podamos compartir nuestra pasión por el universo Fakemon.